Ok, muchachos, recuerden que pueden intervenir, me pueden preguntar, si tienen dudas, con toda confianza, realícenlas para que no se vayan con la duda. En esta sesión, nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la resolución de ejercicio, en cómo se aplicaría la teoría de ciclos, digamos, estructuras repetitivas, para la resolución de ejercicios, ¿ya? Eh, Ustedes creo que ya vieron este programa, entonces nos vamos a enfocar en esta parte, un resumen más o menos de lo que ustedes vieron con Federico en la sesión anterior. Eh, Tenemos dos tipos de ciclos, principalmente. Podríamos hablar de tres, pero los que los vamos a enfocar ahora con el ciclo while son dos. En los ciclos en los cuales yo sé a priori cuántas repeticiones voy a realizar y los ciclos en los cuales yo no sé cuántas repeticiones voy a realizar. Un ejemplo práctico de esto, siempre se lo explico, cuando ustedes estaban en educación física en el colegio, a ustedes los hacían, en alguna oportunidad el profesor les dijo, vayan y den 5 vueltas alrededor de la cancha. Cuando ustedes le decían, vayan y den 5 vueltas alrededor de la cancha, entonces ustedes saben la cantidad de repeticiones que va a hacer ese ciclo, que sería 5 repeticiones. Por tanto, ahí, como ustedes vieron, con Federico tenían dos formas de desarrollar ese ciclo. Podían enumerar de cero, y como partían de cero, ustedes terminaban estrictamente menor que 5. Sería, si creo un contador que parte en cero, en el while la condición va a ser mientras ese contador sea menor estricto que 5, ¿ya? Que tienen la iteración 0, la iteración 1, la iteración 2, la iteración 3 y la iteración 4. Con la iteración 4 llegan a ser 5 repeticiones. La otra forma de implementar esos ciclos también, porque esto va a depender del contexto que ustedes quieran, es que ustedes enumeren el contador de 1, y ahí cuando ustedes parten con el contador 1, va a ser menor o igual que 5, porque partirían con el contador 1, contador 2, 3, 4 y 5. Como es igual a 5, igual entra, ¿ya? Bueno, ese es un tipo de ciclo que lo vamos a trabajar posteriormente, en el cual yo sé a priori cuántas repeticiones voy a hacer. Y ese es el típico ciclo que les mostró Federico, donde ustedes parten con un contador en algún valor y mientras sea menor, yo sé cuántas repeticiones tengo que hacer. El otro tipo de ciclo en el cual yo no sé cuántas repeticiones podría darse si ustedes están haciendo, por ejemplo, CrossFit, a ustedes le pueden decir, oye, anda y corre hasta que te canses. Si a mí me dicen corre hasta que te canses, a priori yo no sé cuántas repeticiones voy a dar alrededor de la cancha. Yo no sé cuántas vueltas. Entonces ya no puedo hacer ese ciclo en el que diga, oye, voy a dar 10 porque voy a hacer. ¿Qué pasa si me cancela 5? Yo debería tener la opción de cancelar ese ciclo, ¿ya? Y ese es otro. Entonces ahí aparece otra forma de implementar, que es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? Con respecto al número determinado, este es el ciclo que trabajaban, que ya vieron con Federico, ¿cierto? Que usted tiene un número determinado. Fíjense acá, estoy corriendo 10 vueltas. ¿Por qué 10 vueltas? Porque el i parte en 1 y tiene que ser menor o igual a 10. ¿Ya? Mientras el i sea menor o igual a 10, ¿ya? Voy a estar corriendo. Entonces dice corriendo vuelta 1, corriendo vuelta 2. ¿Y por qué? Porque el i parte en 1 y fíjense, dentro del ciclo aumenta en 1. Siempre cuando ustedes quieran hacer un tipo un ciclo, fíjense que cumplan tres condiciones. Ay, está medio corrido acá. Las tres condiciones, fíjense del ciclo anteriormente. Bueno, ese se me ocurrió acá, tenía que estar acá en los dos puntos. Ustedes saben que los while, al igual que el if, eh, ok, Joaquín, eh, acá fíjense, esos dos puntos del while, ¿qué es lo que significan esos dos puntos? Son súper importantes la sintaxis del ciclo while, porque detalla que todo lo que esté indentado, es decir, corrido hacia adentro, va a ser parte de, va a ser parte de las sentencias que se van a repetir. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo le digo al computador cuáles son las sentencias que se tienen que repetir? Es todo lo que está intentado. Fíjense, lo que siempre se va a repetir es imprimir corriendo y después aumenta. Imprime y aumenta. Imprime y aumenta. Esto es lo que se repite. Este print que está a la misma altura del while, ese a descansar, se imprime solamente una vez que haya terminado el while. Porque acá esto lo podemos ver, el while lo podemos ver como una única sentencia. ¿De acuerdo? Ok, y como les decía, los tres pasos que ustedes tienen que verificar para el ciclo while serían entonces, primero, paso 1, inicializar la variable. Por eso a ustedes les mostraba a Federico en la clase anterior que el i valía 0 o el i valía 1. En este caso, nosotros establecimos un valor 1. El segundo paso es crear, establecer la condición. Ustedes están creando el ciclo. La idea es que si ustedes inicializan un contador, ustedes creen una condición de tal forma que con el inicio de esa condición, ustedes puedan ingresar al ciclo.
Si ustedes van a colocar i menor o igual a 10 e inicializan el valor i en 11, como el i vale 11, 11 es menor o igual a 10, va a ser falso, no voy a entrar al ciclo, no tendría razón de hacer un ciclo de esa forma, ¿ya? Por eso ustedes cuando estén creando un ciclo y ustedes quieran que se repita, tienen que preocuparse, eh, de que se cumplan estas condiciones. Ahora, Margaret, me preguntan, ¿por qué la i puede ser 0? La i puede ser 0 porque tú estás viendo los valores que vas a querer tomar. Si tú colocas que el i vale 0 acá, déjenme anotar, ya uno podría, por ejemplo, acá al lado, no sé si están viendo, uno podría haber puesto i es igual a 0, y mientras i sea menor estricto que 10, también funcionaría. Y uno podría decir acá print, eh, vuelta, coma, i. Y después dentro, no se le olvide nunca, i más igual 1. Y después print, descansa. Ya, acá tendríamos la otra forma, Margaret. Ahora, ¿por qué el i? Nosotros lo puedo partir en 0. Si yo parto en 0, estoy diciendo que mi primera vuelta es como decir que yo estoy corriendo y en mi primera vuelta digo, vuelta 0. Eso es lo que le estoy diciendo al decir i0. Yo le puedo haber puesto i1. Lo importante es que ustedes establezcan una condición de tal forma que ustedes logren conseguir el objetivo que tienen planteado. En este caso, quieren repetir 10 veces. Ya, ok. El por qué se coloca el i más 1, esto también. Ahí está lo mismo. Lo que pasa es que ustedes cuando se lo explicaba es una forma de simplificar una expresión. Si ustedes no se sienten cómodos con esta más i más igual 1, con esto que estamos viendo acá, ustedes pueden colocar, como lo hice yo acá, i es igual a i más 1. Pero se dan cuenta que tienen que repetir el i dos veces. Si ustedes no quieren repetir, ustedes colocan simplemente i, primero el más y después el igual, para que primero sumen a la misma variable. Ojo que cuando usan el más igual, están asumiendo que a la variable i le van a sumar el 1 y después se lo van a asignar a esa misma variable. Ese es el concepto que está del más igual. ¿De acuerdo? Eh, es lo mismo, como usted estaba diciendo, Joaquín, si tú colocas acá i más i es igual a i más 1, es exactamente lo mismo que colocar i más igual 1. Lo que está haciendo simplemente es hacer una simplificación de la expresión para no repetir dos veces la variable i. ¿De acuerdo? Si ustedes no se sienten seguros, si ustedes no se confunden, mantengan el i es igual a i más 1, pero entiendan lo que significa, porque puede que a ustedes les aparezca después en un certamen, en algún ruteo, y tienen que entender que lo que están haciendo es que a esa misma variable le están sumando el valor que está y después se está guardando en sí misma. ¿Sí? Eh, Matías, también, si ustedes, por ejemplo, acá en este caso me pregunta, si yo parto con el i igual 0, mientras el i sea menor que 10, print vuelta i. Acá en este momento está diciendo vuelta 0, vuelta 1, vuelta 2 y terminaría en la vuelta 9. No llegaría a la vuelta 10. Entonces, me dice Matías, ¿acaso yo puedo acá, en vez de colocar solamente i, colocar i más 1? Sí, se puede. Porque fíjense, al colocar acá i más 1, están diciendo que estás pidiendo que te muestre el valor que tiene i incrementado 1, pero estás diciendo que te lo muestre, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor de i, al colocar acá, muchachos, digamos, déjenme aquí, parece que estamos diciendo acá, ¿no? En esta parte, este i más 1, nosotros lo podríamos, digamos, lo voy a hacer acá afuera para que vean lo que voy a modificar acá, podríamos hacer i más 1. ¿Ya? Entonces ustedes dicen print, vuelta i más 1. Al hacer eso, como el i vale 0 y yo le incremento 1, en vez de decir vuelta 0, me va a decir vuelta 1. ¿Ya? Pero ojo, acá yo estoy mostrando el i incrementado 1, no lo estoy guardando. ¿Ya? Por lo tanto, después acá sí se hace el incremento real. Acá, recién acá, muchachos, en esta parte, ahí recién se hace el incremento real. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí recién el i
deja de ser 0, acá el i pasa a ser 1. Entonces, después vuelven acá arriba al while, porque acuérdense que el while, cuando no hay más sentencias indentadas, me obliga a volver acá arriba. Esa es la gracia del ciclo. Vuelve arriba otra vez. ¿Ya? Y el i lo que hace entonces es, i es menor que 10. ¿Cuánto vale el i? El i quedó en 1, porque yo acá recién guardé. Fíjense, acuérdense que este signo igual significa asignación. ¿Sí? Entonces, el i valía 0, al hacer i más igual 1, estoy haciendo eso. Ahora, en la caja, i, guarda i más 1. ¿Cuánto valía i? Valía 0. Ahora 0 lo incremento en 1, queda en 1. Y ese valor 1 lo guardo en i. Entonces ahora se va al 0 y queda 1. Eso es lo que estamos haciendo, José, exactamente. Este i más igual 1, lo que hace es incrementa en 1 y lo guarda. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ojo, lo que decía anteriormente Matías, al hacer el print i más 1, si bien es cierto, te va a mostrar el i indentado, por debajo tú estás trabajando con el i más 1. Es decir, si yo ahora, al colocar acá print i más 1, este programa tendría el mismo comportamiento que el de acá, con la diferencia que la tabla del ruteo, el i primero valdría 0, 1, 2, y el i terminaría en el valor 10. Acá, el i terminaría en el valor 10. ¿Por qué terminaría en el valor 10? Porque si ustedes dicen termina con el valor 9, usted dice 9 es menor que 10, es verdadero. Por lo tanto, va a ingresar y va a imprimir vuelta i más 1. Va a decir i, que valía 9, más 1, va a decir vuelta 10, y el i, que valía 9, lo voy a incrementar en 1. Entonces ahí el i pasaría a ser 10. Como no hay nada más indentado, vuelve acá arriba y pregunto, ¿10 es menor que 10? Y ahí la condición del while se hace falsa. Cuando el 10 es menor que 10, se hace falsa y ahí termina el ciclo. Por lo tanto, en este caso, el i termina cuando el i vale 10. Pero fíjense, cuando es menor o igual, acá el i, ¿con qué valor terminaría? ¿Cuál sería el último valor con el que terminaría el i en este caso? Con 10. ¿En 10? Igual que acá. O sea, en el menor estricto terminaría en 9. En el menor igual en 10. Ojo con eso, Matías. ¿Ya? Como te dije, el i no puede terminar en 9 acá, porque tú dices, si el i termina en 9, cuando tú vuelves arriba, acuérdate que siempre va a terminar acá arriba, preguntando en el while. Si te pregunta 9 es menor que 10, te va a decir que es verdadero. Por lo tanto, vas a volver a ingresar, porque este while no terminaría con el 9, porque si tú dices que termina con el 9, 9 es menor que 10, esta condición se hace verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, vuelves a ingresar, imprimes, y acá el i lo aumentas en 1 nuevamente. Entonces ahí el i va a tomar el valor 10. Vuelves arriba, y ahí recién se hace falso, porque 10 es menor que 10, falso, porque es igual. Entonces, este ciclo que tenemos acá, el i termina valiendo 10. ¿Sí? Ahora, bajo esa misma lógica, ¿con qué valor terminaría acá el ciclo que está en rojito? ¿Cuál sería? 11, ¿cierto? Bien, Matías. ¿Por qué? Porque si también decimos que termina con 10, ustedes van a decir 10 es menor o igual a 10, va a entrar, ¿cierto? Va a entrar porque la condición es verdadera. 10 es menor o igual a 10, es verdadero porque es igual, por lo tanto, entra. Va a decir, corriendo vuelta 10, y acá el i se va a aumentar en 1 y va a convertirse en 11. Y ahí estoy obligado a volver otra vez al while. Y pregunto, ¿11 es menor o igual a 10? Ahí se hace falso, porque el 11 no es menor o igual a 10. Y ahí terminó. Entonces, para que ustedes tengan presente que siempre, cuando se rompe el ciclo, while, cuando la condición es falsa, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes terminaban con el valor, acá ustedes decían que terminaban con el valor 9, es falso, porque el 9 ingresa todavía, y acá con el valor 10 también es falso, porque con el 10 aún ingresa. Ya, esos son los pasos que yo digo que tienen que tener presente: la inicialización de la variable, el establecimiento de la condición, y no se olviden de dentro del ciclo tienen que modificar la variable que participa en la condición, de tal forma que ustedes puedan hacer que en cada iteración, en algún momento, esa condición se transforme a falsa. Porque si ustedes no hacen el incremento, ya, si ustedes no colocan el paso 3, el incremento, va a ver que el i es menor que 10. Y como no cambia el i va a ser 1. 1 menor que 10 es verdadero. 1 menor que 10 es verdadero. 1 menor que 10, y ahí tienen un ciclo infinito. Esos son los tres casos que tienen que tener cuidado. ¿De acuerdo?
Ya, muchachos. Entonces, vamos a poner en práctica a través de Python lo siguiente. Realice un programa que solicite el ingreso de 3 números y luego muestre su promedio. ¿Cómo lo harían ese programa ustedes, chicos? ¿Me pueden ayudar a mí a implementarlo? ¿Cómo harían ustedes un programa que le pidieran 3 números y luego mostraran el promedio? ¿Qué harían ustedes? Los escucho. 3 input, ya, perfecto. Ustedes pueden decir, por ejemplo, n1 es igual, y ustedes dicen int, ya, porque sean números enteros, si mal lo recuerdo. Vamos a regresar. Dice, soy de ingreso a 3 números. Ah, como dice 3 números, no nos dicen solamente entero. Para ser más genéricos, vamos a usar float, porque acuérdense que los float incluyen los enteros y los decimales, ¿cierto? Entonces, float de input. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer, ya, vamos a hacerlo corto. Vamos a colocar N1. Ya, ahí estamos pidiendo el número 1, ¿cierto? Control C, control V, control V. Entonces ahí pedimos número 1, número 2, número 3. Cambiamos las variables, ¿cierto? N1, N2, N3. Definimos que el promedio va a ser igual a la suma de N1 más N2 más N3. Y todo esto deberá estar dividido en 3. Y después decimos print. El promedio de, el promedio es, ya, el promedio es, coma, pro. ¿Sí? Eso es lo que ustedes harían, por lo que estaba viendo, ¿cierto? Ese sería, es lo que veníamos haciendo anteriormente cuando veíamos estructuras secuenciales, ¿cierto? Pedimos un número, pedimos otro número, pedimos tres números, después hacemos la suma, le digo 3 y después mostramos el promedio. Ya, si hacemos F5, ¿cierto? Ahí está, número 1, 45, 67, 34, el promedio es 48,6. Y nos muestra muchos decimales. Ok, al tiro. Si quisiéramos reducir la cantidad de decimales, podemos usar la función round, que dice ahí, recibe el número, después de la coma, la cantidad de dígitos que yo quiero. ¿Sí? Ahí coloco coma y quiero dejar un dígito. ¿Sí? Nuevamente hacemos F5, voy a repetir los mismos números para que vean cómo cambia, 45, 67 y 34, y ahí ya nos da una aproximación a un decimal, que fue lo que colocamos nosotros, si ustedes recuerdan, acá. Ahí está el 1, que decía que querían un solo decimal. ¿De acuerdo? Ya. Perfecto. Ahí tendríamos hecho el ejercicio 1. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué harían ustedes si ahora yo les digo lo mismo? Haga lo mismo solicitado anteriormente, pero ahora para 100 números. ¿Qué harían ustedes si ahora yo les pido que saquen el promedio de 100 números? ¿Ustedes van a hacer 100 veces el input? Ahí urge, ahí viene la necesidad del while. ¿Cuál es la necesidad del while? ¿Por qué? La idea de un poco del ciclo es identificar cosas que se pueden repetir. ¿De acuerdo? Ustedes se dan cuenta de un patrón. Aquí hay un reconocimiento de un patrón. Ah, mira, ¿sabes que te das cuenta que tengo que pedir, tengo que pedir? Ah, pero esto lo sí, mira, si tengo que hacer sacar el promedio de 3 números, repito 3 veces el input. Si tengo que sacar el 100, repito 100. ¿Y qué me ayuda a mí a no repetir? Me ayuda el while. Fíjense, voy a comentar esto con 3 comillas. Esto es otra forma de comentar. Ahí estoy comentando eh, todo ese segmento de texto, ¿cierto? Ahora se dan cuenta, cambió de color. ¿Qué significa comentar? Que para efectos de Python eso no lo está interpretando. Son líneas que ya no existen, están ocultas. No las va a interpretar como código. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo harían ustedes para definir un ciclo que se repita 100 veces? ¿De qué tipo de ciclo es? Es del primer ciclo, ¿no? Porque sabemos cuántas repeticiones quiero que se hagan. ¿Ya? Quiero 100 veces esta repetición. Entonces, chicos, ¿cómo creamos un ciclo que haga que se repita 100 veces? ¿Alguien me puede ayudar? Primero ¿Ya? crear la variable. ¿Ya? ¿Cuál variable queríamos, Catalina? La cantidad de números, ¿no? O sea, la cantidad de números que hay que calcular el promedio. ¿Ya? Podría ser. Pero ya nos dijeron que era 100. Ya sabemos. ¿Se la podemos pedir al usuario? Sí. Ah, Fíjense, en, Benjamín no está. ¿Sí?
Un compañero Ya. lo dijo en el chat. El chat está escribiendo Benjamín, ¿cierto? Y nos dice que creemos la variable i, que es nuestro contador, ¿ya? I va a ser 1, y después dice, mientras el i sea menor o igual que 100. Me faltó el menor. Espérense. Ahí sí. Mientras el i sea menor o igual que 100. No se olviden de los dos puntos. Cuando ustedes colocan los dos puntos, automáticamente el Python le indenta. Se dan cuenta, yo hice enter y me dejó ese espacio. ¿Sí? Dentro nos dice acá, Benjamín, el input. Ok, coloquemos, por ejemplo, n va a ser igual a float de input. Y acá decimos ingrese, ya, número. O n, voy a decir. ¿Cierto? ¿Y qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Para sacar el promedio podríamos hacer una variable afuera del while que sea el ¿Ya? 0 y después ir sumando con Es el n. exacto, Catarina. Perfecto, pero antes de irnos a la parte del acumulador, del sacar el promedio, ¿cierto? Para cerrar el ciclo, ¿qué nos falta? Porque acuérdense que ustedes están haciendo un ciclo, ¿no? Acá lo ideal sería que ustedes le agregaran más, cerraran el ciclo. Nos falta el i más 1, ¿cierto? Ustedes dicen i más igual 1. ¿Para qué? Porque con eso se aseguran de que ustedes parten el i, establecen el i y después lo incrementan. Sin el i más 1, ese ciclo se hace infinito. ¿De acuerdo? Porque nunca va a terminar. Nunca la condición, como el i no lo cambio, si entré es porque era verdadera y el i nunca lo cambié, entonces siempre va a ser verdadero y el ciclo se hace infinito. ¿De acuerdo? Ya. Ahí tendríamos un ciclo. Ahí tenemos un ciclo que hace 100 veces. Hasta el momento, si yo lo ejecuto, bueno, lo voy a cambiar a 10 para que ustedes lo vean. F5. Ahí, F5. Me dicen que ese número voy a colocar 1, 3, 6. Bueno, ahí vamos viendo. Y se terminó. Ahí pedí 10 números. Pero ya tengo el ciclo. Ya me pide. Con lo que tenemos ahí, eso es lo primero. Ya tenemos la parte medular. Tenemos el ciclo que nos está pidiendo 10 números. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta lo que nos señalaba Catalina, que es crear una variable que nos vaya a permitir almacenar la suma, porque fíjense, en cada iteración yo pido un número, pero después en la siguiente iteración pido otro número y perdí el anterior. Entonces, en cada iteración voy perdiendo, pido el nuevo, pero pierdo el anterior porque todo lo estoy guardando en la misma variable n. Nosotros sabemos que la variable es un concepto de una caja, y en esa caja yo guardo un único valor. Por lo tanto, cada vez que guardo un nuevo valor, el anterior se pierde. ¿Sí? Entonces, para esto existe lo que nosotros conocemos como el comando acumulador. ¿Ya? Y fíjense, el acumulador nos dice que de fuera del ciclo, porque acá uno podría decir, mira, ¿qué está haciendo acá, profe? Bueno, a esto se le llama el patrón del contador, porque yo estoy contando. Parto con el i1 y después al i le sumo 1. Entonces, como estoy contando, parto en 1, 2, 3, 4. Eso sería el patrón del contador, que nos va a permitir a nosotros contar. ¿Ya? Siempre que ustedes quieran contar, dicen, oye, ¿sabes? Hacen un programa que cuente cuántos números ingresó. Bueno, crear una variable. Nuevamente, ustedes deciden dónde lo van a iniciar. En el caso de los contadores, siempre uno parte de cero, porque dice, oye, tengo 0 vueltas, tengo 0 productos, tengo 0 notas. ¿Ya? Pero en este caso, este contador nosotros lo estábamos usando para contar las iteraciones y como queríamos, porque perfectamente nosotros podríamos haber hecho así, como dijo Federico en el video, que estaba acostumbrado a hacerlo así, y uno podría haber dicho i vale 0, i menor que 10, y también funcionaría 10 veces. ¿De acuerdo? Eso va a quedar al albedrío de ustedes. Ahora, ¿por qué yo parto del 1 y menor o igual a 10? Porque si uno quisiera decir ingrese número 1, ingrese número 2, ¿qué cambio habría que hacer acá en el input? Si ustedes quisieran detallar ese ingrese número 1, ingrese número 2, ¿cómo harían ahí? El coma 1, ustedes dirían ingrese número, coma i, ¿cierto? Ya, antes de pasar al acumulador, Catarina, disculpa por haber. Antes de pasar, fíjense, voy a aplicar acá otra cosa importante. Acá, esto daría error. Ya, lo vamos a ver acá. Ahí dice error. Dice input, espera un argumento, le dimos 2. Es decir, me está reclamando. Porque recuérdense que
las próximas sesiones vamos a hablar sobre funciones, pero cuando ustedes colocan una coma, input es una función. Cuando ustedes colocan una coma dentro de una función, pasa a ser como un segundo parámetro. ¿Ya? Después lo vamos a explicar cuando veamos funciones. Pero acá está el error. Nosotros dijimos que en la coma funciona como concatenador únicamente en el print, en ninguna otra parte. Por lo tanto, acá no puedo hacer esto. No puedo usar la coma. ¿De acuerdo? Exactamente, José. Tiene que ser el más. Pero ojo, ahí vamos a seguir teniendo un detalle. Usamos el más porque el más es para concatenar. Hacemos fn, f5, ¿cierto? Lo vuelvo a ejecutar y me vuelve a decir. Y me dice que hay un error, que estoy concatenando peras con manzana. Estoy concatenando enteros con string. Y ahí sí, ya se dieron cuenta, José nos está diciendo que nos faltó. ¿Qué nos falta? Convertir el i a string. ¿Sí? Ahí, y ahí ya nos va a decir ingreso número 1. Ahora, ojo, que aquí hay que sacarle este 2 puntos. Ahí estamos concatenando una variable y luego podríamos concatenar con un más los 2 puntos. ¿Sí? Y el espacio para que no parezca pegado. Hacemos fn, f5 y ahora sí no funciona. Y ahí dice ingreso número 1, 34, número 2, 78. Y ahí ustedes empiezan a jugar con los números, ¿cierto? Y va a terminar el número 10. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen una razón del por qué inician los ciclos en 1 o por qué inician los ciclos en 0. Ahora, si ustedes quieren ahorrar ese problema, pártanlo, como decía Federico, siempre de 0 porque es el más genérico. Porque ustedes, los contadores, parten de 0 y cosas por el estilo. Pero eso es al gusto del consumidor. Ustedes tienen que pensar un poco cuál es la variable inicial que me va a servir. En este contexto, este ciclo yo lo estoy usando para mostrar los números. Si yo lo quiero hacer que muestre el número 1, número 2, me conviene partir de 1. Porque nadie dice ingrese número 0, ingrese número 2. ¿Sí? Ahora, si ustedes quisieran hacerlo como le explicaba Federico anteriormente, es tan sencillo como hacer eso. Ya acá, como decía su compañero, i más 1. Fíjense, fn, f5, lo ejecutamos, ¿cierto? Ingreso número 1, ¿se dan cuenta? Y va a pasar exactamente lo mismo. Para efecto, va a tener el efecto de usuario, va a tener el mismo comportamiento, fíjense. ¿Qué cambió? Nada. En la interna, por detrás, sí cambia porque el i parte de 0, termina en 10. Fíjense, y ahí cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Lo voy a volver atrás. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Tenemos que sacar de ese número, ¿cierto? El promedio. Y ahora volvemos a introducir el concepto de acumulador. ¿Qué es el acumulador? Es exactamente lo que tenemos acá. Significa que hay que crear una variable. Nosotros vamos a hablar de suma. ¿Por qué colocar suma? Para uno, cuando crea una variable, trata de darle un nombre representativo para saber, para guiarme yo mismo, ayudarme a mí y también ayudar al que después va a revisar lo que yo quiero hacer. Entonces yo coloco suma es igual a 0. Ahora, ¿por qué? Esto sí siempre es 0. ¿Por qué ustedes tienen que decir suma igual 0 para el concepto del acumulador? Porque ustedes están sumando, ¿sí? Y ahí tienen que usar el elemento neutro aditivo. ¿Qué significa el elemento neutro aditivo? Que de tal forma que cuando yo sumo el primer número no meta ruido. 0 más algo es algo. ¿De acuerdo? Si ustedes colocaran suma igual a 1, estarían diciendo suma más algo, va a ser 1 más algo. Meten el ruido, le agregaron un valor 1. Entonces, por eso tiene que ser el elemento neutro. Por eso siempre el acumulador, aquí, siempre el acumulador debiera partir de 0. ¿Sí? Ahora, ¿dónde yo debería hacer la acumulación? ¿Dónde yo debería sumar? Antes del n, después del n. Uno debería hacerlo acá, porque ustedes lo que quieren acumular es los números que le están pidiendo. Entonces ustedes deben hacer suma es igual a, o bien, digamos, para que nos acostumbremos, suma más igual n, que es lo mismo que hacer suma es igual a suma más n. Eso es lo mismo. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Establezco el contador, que era 0, suma vale 0, mientras el i sea menor estricto, porque partí de 0, menor estricto que 10, pido el número y lo muestro. Entonces, como tengo el número, el primer número que me ingresaron va a ser n.
Después, ese número n se lo sumé a suma. Como suma valía 0, 0 más n me queda el primer número. Por lo tanto, la suma tiene el primer número. Después el i aumenta en 1. Como no hay nada más, vuelve arriba. Si la condición es verdadera va a entrar, me va a pedir el segundo número. Pero fíjense ahora, la suma va a ser igual a suma más n. ¿Cuánto vale suma? Suma vale lo que tenía el primer número. Ya a esa suma le agrego el segundo número, que es n. La suma de esos dos números la guardo en suma. Entonces, en la segunda iteración, yo tengo los dos números sumados. Ya me olvidé que era 15, que era 30. Yo ahora tengo 45. ¿Ya? Sé que tengo la suma de los dos números. Si tú me preguntas cuánto es el primer número, no tengo idea, no me acuerdo, porque no lo guardé. Solo sé que la suma de esos dos números es el 45. Después el i aumenta, pedimos el siguiente número, y suma, que era la suma de los dos primeros números, le sumo el n. Es decir, ahora tengo acumulado la suma de los tres números, y así voy acumulando. Voy acumulando el total de la suma. No voy guardando, sumaste 5 más 15 más 30. No, sumo 45 o sumo 60. ¿Se entiende? Y esto se va a ir repitiendo. Y bueno, en algún momento, cuando la condición sea falsa, cuando ya haya ingresado 10 números, va a terminar el ciclo. ¿Sí? Ahí, cuando termine el ciclo, yo tendría entonces que sacar el promedio. ¿Y el promedio cómo sería? La suma, que es la suma de todo lo acumulado, partido en la cantidad de números. ¿Sí? Pero a nosotros nos han dicho que ingresa 100 números. En este caso, ¿qué variable podríamos usar? Y acá los quiero hacer pensar un poco. Partimos en 0. ¿En cuánto va a terminar el valor de i? ¿En cuánto terminaría el valor de i, chicos? En este programa que estamos viendo. En 10, ¿cierto? Porque fíjense, si como decía ahí Luciano, colocamos 9, 9 es menor que 10, estaría verdadero, entraría. Pero si vale 10, 10 es menor que 10, ahí no entra. ¿Sí? Entonces, con el 10 termina, entonces uno podría decir suma partido ni. ¿Por qué? No, debería ser solamente i, porque el i ya vale, el i ya vale 10. Si ustedes colocan i más 1, va a ser 10 más 1, va a ser 11. Y van a estar sacando, van a sumar 10 números y van a dividir por 11. ¿De acuerdo? Ojo, eso es para que también lo tengan en consideración. Si yo, ahora, ¿qué pasaría? Les cambio el ejercicio. Si yo coloco i igual 1 y coloco menor o igual que 10, ¿qué pasaría acá con el i? ¿Qué pasaría ahí? El i vale 11. Entonces, ahora, eso para que ustedes lo den cuenta, va a depender de cómo ustedes inicialicen. Entonces ustedes dicen acá, profe, entonces no podemos hacer eso, colocamos i menor que 1. Ahí podrían sacar el promedio. Exacto, Benjamín. Tendrían que restarle 1, porque ¿por qué le tienen que restar 1? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando colocaron que partían en 1 y terminaban con menor o igual, acuérdense, el ciclo while termina cuando la condición se hace falsa. Cuando la condición se hace falsa, no cuando vale 10, porque ustedes si ven dicen i vale 10, con ese termina. No, porque si vale 10, 10 es menor o igual a 10, esa condición es verdadera, por lo tanto, vuelvo a ingresar, y acá al i lo aumento en 1, por lo tanto terminaría en 11. Y ahí vuelvo arriba, 11 es menor o igual que 10, y ahí se hace falso, cuando el i vale 11. Entonces, cuando salgo con el i 11, no puedo hacer la división correcta, tengo que dividir con el menos 1. ¿Entienden eso, chicos? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien que se pierde con todo esto? ¿No? ¿Sí? Si me dan un poco de feedback para poder avanzar. ¿Estamos bien? Ok, gracias muchachos. Entonces, ¿les queda claro esto, no? Ahí tenemos nuestro primer ejercicio, que hicimos el promedio de 10. Fíjense, partimos de esto. Así veníamos trabajando nosotros. ¿Sí? Si ustedes miraran ahora que saben ciclo, la primera tarea que le dimos, donde les pedíamos que repitieran, ustedes dicen, oiga, profe, ahora con ciclo la tarea, el código que era así, el código es chico, porque ustedes lo que hicieron es optimizar. Les dejo ese desafío. Vayan a la tarea 2, porque la tarea 1 fue Trinket, la tarea 2 de introducción a Python, revisen lo que les pedíamos y traten de resolverla ahora que saben ciclo.
y se van a dar cuenta que el código se reduce, porque ustedes se dan cuenta de que repitieron 3 veces lo mismo. Ahora, ¿qué problema tiene ese repetir 3 veces? Que ustedes arriba calcularon el promedio, abajo calcular, había una fórmula que había que calcular, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta de que estaba mal la fórmula, tienen que cambiarlo en 3 partes. En cambio, ahora al estar dentro de un ciclo, ustedes lo cambian en un solo lado y eso le repercute 3 veces. ¿De acuerdo? Ya, sigamos entonces, muchachos. Tenemos un ejercicio un poco más complejo quizá, o de la misma envergadura. Nos están diciendo acá que en estadística descriptiva se define el rango de un conjunto de datos reales como la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Acá nos dicen, por ejemplo, si nos ingresaran estos datos, el rango sería 6,87. ¿Por qué sería 6,87? Porque el valor mayor de todos estos es 7,43 y el menor es 0,56. Si ustedes hacen la resta entre el mayor y el menor, les dice que es 6,87. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que escribamos un programa que primero pregunta al usuario cuántos datos van a solicitar ingresar. O sea, a diferencia de lo anterior, nosotros sabíamos que queríamos 100 números, que queríamos 10 números. Acá nos dicen, oye, pregúntale al usuario la cantidad. Después nos dice, una vez que le preguntamos, que empecemos a pedir los datos de a uno por uno y al final entregue el rango de los datos. Y nos dicen que no validemos nada, que todos los datos ingresados son válidos. ¿De acuerdo? Ya, en base a este ejercicio, vamos a comenzar acá. Este sería, los voy a dejar acá. Y vamos a compartir acá arriba ahora. Ya, lo primero que nos decían era que le preguntáramos al usuario cuántos datos se querían ingresar. Entonces podemos decir que cantidad va a ser igual a un int, porque queremos una cantidad entera de datos, ¿cierto? No podemos decir ingresa 2,5 datos. ¿Ya? Y en el ejemplo, para hacer el ejemplo, vamos a colocar cuántos valores ingresará. ¿Ya? Esa es la pregunta. Ups. Y colocamos entonces cuántos valores ingresará. ¿De acuerdo? Tenemos ahí cuántos valores ingresará. Y ahora que sabemos el límite, vuelvo a preguntarles, ¿cómo crearíamos este ciclo? ¿Cómo crearíamos este ciclo ahora? Sabemos la cantidad que se la pedimos al usuario. ¿Alguna idea, muchachos? Ya, Benjamín, gracias. Nuevamente, y es igual a 1. Y mientras el i sea menor o igual que la cantidad. ¿Sí? Los dos puntos y se produce la indentación. Fíjense que ahora lo único que le cambiamos es que anterior en la cantidad nosotros la colocábamos escrita fija. ¿Qué significaba? Que ese ciclo siempre se iba a ejecutar 10 veces. En cambio ahora, como le preguntamos al usuario la cantidad, significa que este ciclo se va a repetir dependiendo del valor que ingrese el usuario. Pero la lógica es la misma. Y en alguna parte deberíamos hacer i más igual 1. Con eso ya tenemos el ciclo que se va a repetir n veces. O sea, cant veces en este caso. Ya. ¿Qué teníamos que hacer? Nos estaban diciendo que teníamos que pedir la cantidad, ¿cierto? Y después comenzar a pedir los valores. Y fíjense, valor 1, valor 2, valor 3. Eso ya lo sabemos porque lo aplicamos en el caso anterior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar x, va a ser igual a un float, ¿ya? Porque vamos a pedir los datos. Y vamos a colocar input. Y acá vamos a colocar valor, espacio. Ya sabemos que no podemos colocar la coma en el input, por lo tanto colocamos más str. Fíjense acá, str de i. Nuevamente, no lo señalamos anteriormente. Al colocar str de i, estamos transformando la variable i para mostrarla, pero no la estamos almacenando. En ninguna parte hay una asignación. Porque alguien me podría decir, profe, pero al transformar la variable i a texto, ¿cómo después va a sumar si es texto? La respuesta es que lo transforma a string solamente para mostrarlo. No lo estoy guardando. Si yo hubiese hecho algo así como i es igual a str de i, ahí estoy transformando y guardando el valor de i como texto.
En este caso, lo estoy transformando a texto, pero para mostrarlo, nada más. Lo muestro como texto, para poder hacer la concatenación. ¿Me explico, muchachos? ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ok. Y ahí agregamos los dos puntos y el espacio, simplemente para que se vea de esta forma, que esté, lo que estoy haciendo es crear este string. Valor, espacio, ahí este sería el strdi. Y después esto sería lo que concateno, los dos puntos, para que me quede los dos puntos y me quede ordenado. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Se dan cuenta? Valor, espacio, ojo que yo dejo el espacio dentro del texto, luego concateno el i y luego los dos puntos y el espacio, para que diga valor, espacio, 1, dos puntos, espacio. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que le estoy pidiendo. Ok. Ahí yo podría, hasta el momento, si yo hago, por ejemplo, lo ejecuto con F5, me va a decir cuántos valores ingresará. Ah, bueno, ahí me quedó pegado, ¿cierto? Voy a colocar 3. ¿Ya? Valor 1, ahí voy a colocar 34, 56 y 78. Y termino. Se dan cuenta que ahí me está pidiendo los 3 valores que yo dije que iba a pedir. ¿De acuerdo? Ahí están los 3 valores que iba a pedir y es lo que está haciendo nuestro programa. Ok, vamos a arreglar de inmediatamente acá el ingresará. Vamos a colocar el signo de interrogación y el espacio para que no quede junto como se veía anteriormente. Ok, entonces, a nosotros nos decían que pedíamos los datos, ¿cierto? Y teníamos que sacar el rango, ¿sí? Pida al usuario cuántos datos sean ingresados y luego obtenga el rango. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener el rango tenemos que hacer otro patrón que estaba dentro de los videos, que era el tema de obtener el mayor y el menor. ¿Ya? Y acá nuevamente vamos a recurrir al patrón. Así como hablamos del patrón acumulador, el patrón contador, ahora vamos a hablar del patrón de cómo se busca un mayor y un menor. Voy a introducir primero el concepto de mayor y menor que funciona en Python, ¿ya? Y después vamos a tratar de, con el tiempo, vamos a tratar de hacer un ejercicio más genérico que sirva para cualquier lenguaje. Porque usted en los videos le decían que para buscar el mal, por ejemplo, para buscar el mayor, usted tiene que crear una variable mayor, ideal que coloque en mayor, ¿cierto? Y a esa variable le asignan el valor más chico posible, dependiendo del contexto. ¿Ya? Eso es lo que siempre tendré que tener, el valor más chico dependiendo del contexto. Pero acá en Python está este comodín, pero esto es solamente en Python. Que le dicen, oye, el valor más chico sería menos float de infinito. Eso le está diciendo que, de acuerdo a su computador, ustedes van a buscar el valor más chico que puedan representar. ¿De acuerdo? Y acá el menor sería al revés. Para buscar el menor, yo tengo que establecer un valor muy alto. Y ahí colocan simplemente float de int. Ahora, ¿por qué es esta lógica? Porque como yo estoy buscando el mayor, coloco un valor muy chico para que la primera vez que yo haga una comparación, si comparo cualquier número que me hayan ingresado ustedes, como no sé el número, ustedes van a ingresar un número, cualquiera, siempre ese número va a ser mayor, o deberá ser mayor, podría ser mayor que el número que le estoy ingresando. ¿Sí? ¿Se entendió? No entendí el punto, José. ¿Alguna pregunta o se te marcó? ¿Sí? Entonces, lo que le estaba diciendo yo acá, entonces, el mayor es un número muy grande. ¿Por qué? Porque fíjense acá, yo tengo el número que me ingresaron. Y cuando compare, es decir, ahora voy a comparar, porque ustedes siempre, cuando ustedes, muchachos, estén trabajando, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿quién de ustedes es el menor? ¿Cómo ustedes sabrían quién es el menor? ¿Qué tendrían que hacer ustedes en la práctica para saber quién de ustedes es el menor y quién de ustedes es el mayor? Tendrían que comparar. Tendrían que empezar a preguntar, oye, Bastián, ¿cuál es tu edad? Benjamín, ¿cuál es tu edad? Oye, Brian, y así empezar a preguntar hacia abajo, Camila, Catalina, y ustedes van comparando. ¿Y qué hacen? Mira, supongamos que Bastián tenía, voy a inventarnos edad, tenía 24. Ah, Bastián sería mayor. Pero después, si aparece que Benjamín tiene 38,
Ah, entonces me cambio, ya no me quedo con Bastián, me quedo con Benjamín. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cómo se hace esa comparación? Y acá volvemos a lo que hicimos la uva pasada, con condicionales. Y ustedes dicen, sí, porque esto es una condición. Si X, que es mi valor, si mi valor X es mayor que el mayor, que mi variable mayor, entonces ahí digo, ah, mira, si tengo un valor X que es mayor que mi variable mayor, significa que ese X debería ser el mayor. Por lo tanto, digo, mayor va a ser igual a X. ¿Sí? Por esa razón, el mayor es un valor muy chico. Para que de tal forma, la primera vez, cualquier número que tú me ingreses, ese número va a ser mayor que el mayor porque es un número muy chico. Por lo tanto, vas a decir que el mayor va a ser X. ¿De acuerdo? Y otra cosa, lo mismo para el menor. Si X es menor que menor, vamos a hacer que menor va a ser igual a X. Ahora, y ahí ustedes se dan cuenta que esto va a empezar al siguiente número, después la siguiente edad o el siguiente valor. Lo comparo con el valor mayor. Y voy a cambiarlo solo si el otro valor es mayor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Ya, para allá voy, Benjamín. ¿Por qué, ¿por qué no debiera ser el if? ¿Por qué deberán ser cosas por separado? ¿O por qué creen ustedes que debería ser un elif? ¿Por qué sería eso? ¿No? Ya, yo les voy a decir por qué, en honor al tiempo, ¿ya? Porque si yo, supongamos que como yo estoy colocando un número muy alto, supongamos que el primer número que va a ingresar es el menor. Por lo tanto, como X va a ser, aunque sea el número menor, ese número va a ser mayor que infinito negativo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como va a ser ese número chico, que es el más chico de todo, va a ser el mayor, va a entrar acá y no entraría, no entraría a esta comparación. Por lo tanto, yo, de todos los números que ingrese, no guardaría el valor más chico. Se podría dar el caso, o sea, fallaría en ese caso, en el que el primer elemento que yo ingrese sea el menor. No sé si me entienden. Porque si yo, al colocar acá un elif, estoy diciendo, si no pasó lo de arriba, y si pasa esto. Pero como yo sé, que como puse el mayor es menos float, como yo sé que cualquier valor, la primera vez, el primer valor que ingrese siempre va a ingresar acá. Entonces, como dice José Andrade ahí, se tienen que evaluar por separado para no perder valores. ¿Sí? Ese es un error recurrente. Entonces, como estoy hablando de dos cosas diferentes, el mayor y el menor, para mí mayor y menor son dos aspectos diferentes. Por lo tanto, no los puedo aunar en un razonamiento común. Por eso yo no coloco el elif. ¿Me explico? ¿Me logran entender el por qué? O detalles. ¿Se entendió? Ah, ok. Estamos entonces. Tiene que ser separado, o si no van a perder. Van a tener un caso. Si ustedes lo hicieran con un elif, en el. Ya, Joaquín, ¿qué significa float inf? Esto es una, esto es una cosa que funciona solamente en Python, chicos, pero está indicando que es el valor más alto, como el infinito, por eso es inf, infinito positivo. Menos float inf es el infinito negativo. No es que Python diga que existe el infinito, sino que le está diciendo porque ustedes saben que su computador está dentro de un hardware y tiene una cierta capacidad para almacenar números. Entonces el float inf asuman que es como el número más grande que puede representar su computador y el menos float inf es el número más pequeño que puede representar su computador. Por lo tanto, cualquier otro valor que ustedes ingresen nunca va a ser mayor ni va a ser menor dependiendo del rango. ¿Sí? Eso no va a que tienen que saber ustedes de qué significa el float inf. ¿De acuerdo? Es para evitarse el pensar. Porque si estuviéramos trabajando en números enteros positivos, yo podría decir, para ser el mayor, basta con que coloque menos uno, porque no va a haber ningún número en los enteros positivos que sea menor que menos uno. ¿Sí? Entonces ahí me voy ayudando de esa parte. Pero para evitar ese razonamiento, pueden hacer. Después, muchachos, con el tiempo les puedo explicar otra forma que les funcione, porque uno podría decir, pedir un número fuera del ciclo, y ese número asumir lo que es el mayor y a la vez el menor. Y después ese número comenzar a compararlo con el resto. Eso es como el algoritmo ideal, pero para no confundirlo, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Ya?
¿Me entendieron hasta ahí? Mucha información, lo estoy perdiendo. ¿Vamos bien? Chicos. Vale. Si hay alguien que está perdido, habla ahora, muchachos, estamos a tiempo para la tarea. Ya, voy a continuar. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá, mientras el i sea menor que la cantidad, pido el número y luego veo si es mayor y luego veo si es menor y aumenta. Entonces, esto se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo. Por lo tanto, cuando termine el ciclo, ¿ya? Es decir, a la misma altura del while, porque cuando yo estoy posicionado aquí, estoy asumiendo que eso lo voy a hacer solo cuando termine el ciclo, ¿ya? Entonces, cuando termine el ciclo, lo que voy a hacer ahora es definir rango, va a ser igual a mayor menos menor, ouch. Y luego podría ser print, el rango es, y aquí se funciona la coma, rango. ¿De acuerdo? Si hacemos F5, ouch, apreté mal, disculpen, F5, tenemos esto por acá, ¿cierto? Y quiero copiar los mismos datos, vamos a colocar esto atrás. Ya. ¿Cuánto valor ingresará? 7. Valor 1, 5.96. 6.74, 7.43, 4.99, 7.2, 0.56 y sería 2.8. Y el rango es 686, y aquí 687 porque el tema del redondeo. ¿Se entendió, muchachos? ¿Hay alguna consulta al respecto? ¿Vamos bien? ¿Se perdieron en alguna parte que tenga que reforzar? ¿Aló? ¿Son así de callados, de normal o tan tímidos? ¿No entienden nada? Están analizando ya. Ok, muchachos. Si hay algo que quieran que... si hay algo que quieran que lo... que explique mejor, díganme. Ya, antes de pasar a la siguiente parte. Ya. Ok. Vamos a ver el otro tipo de ciclo, que también es importante que lo manejen, que en el cual yo no sé Profesor, cuántas repeticiones se van a hacer. ¿Ya? Este profesor, ciclo, ¿sí? ¿no se podría retroceder un poco para sacarle una captura al ejercicio anterior? Es que no alcanza. Ya he cortado, Catalina. Aló. ¿Cuál es la consulta, Catalina? ¿Los Está perdí de pidiendo nuevo? que si puede retroceder para sacarle captura a pantalla, profe. Sí, por Ah, favor. ya. Ah, ya, ya. ¿Al enunciado o al Ah, ejercicio? el código, sí, sí. Yo les voy a mandar antes de terminar, antes de cerrar la sesión, se los voy a mandar por el chat, de todas formas, para que se preocupen de prestar atención y yo les subo, se los mando por el chat el código para que ustedes lo puedan correr después y analizar. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Ya. Vamos entonces a ver el ejercicio, o sea, la siguiente parte el otro tipo de ciclo que es importante que lo manejen, ¿ya? Que es un ciclo no determinado, cuando yo no sé cuántas vueltas voy a dar, para que ustedes hagan una idea. Esta sería una forma de implementar, ¿ya? Ustedes saben que tiene que decir, como saben que en alguna parte tienen que modificar, la condición del ciclo tiene que quedar sujeta a alguna variable, ¿de acuerdo? Para que, eh, para que usted dentro del ciclo pueda modificar, ¿sí? Concuerdo plenamente con lo que dice José, que esta unidad es más densa, por eso le estoy pidiendo que sean, si no entienden algo, dígame para volver a reforzarlo, ¿ya? Entonces, fíjense acá, un ciclo no terminado es cuando dicen, oye, anda a correr hasta que te canses.
ejemplo, para que ustedes se den cuenta, y acá está, para, lo puedo subir después, es lo siguiente, siempre, este es el patrón, creen una variable booleana, o cuando es una variable booleana, son aquellas que son true o false, en este caso declaré ciclo es igual verdadero, ¿ya? Y luego digo while ciclo, y acá estoy diciendo mientras el valor que tenga esta variable sea verdadero. Acuérdense que el while se repite mientras la condición sea verdadera. Por eso ustedes dicen while ciclo, o sea, ciclo es igual true y while ciclo. ¿Ya? Si ustedes colocan eso, están diciendo que está repitiendo siempre, y este se va a repetir mientras lo que esté dentro de la variable es igual a verdadero. ¿Sí? Ustedes, si ustedes dicen, oiga, profe, no entiendo ese while ciclo, ustedes podrían haber puesto acá también while ciclo es igual true. También podrían haber hecho eso ahí. ¿Ya? Puede ser while ciclo, donde ustedes se ahorran esa comparación, porque ustedes dicen, oye, esto va a evaluar lo que tiene la variable. Si lo que tiene la variable es verdadero, ingreso. En cambio acá están diciendo, oye, voy a comparar lo que tiene la variable con true. Si son iguales, entro. Pero al fin y al cabo es el mismo concepto. ¿Sí? Lo importante es que en el mismo caso anterior son 3 pasos. Declarar el valor inicial de la variable, en este caso lo estoy declarando aquí, ¿cierto? Estoy diciendo que el ciclo vale true. Pensé. Ahí paso 1, declaré que vale true. El paso 2 es establecer la condición, mientras la variable ciclo sea verdadero. Y el tercer paso es que en alguna parte ustedes tienen que cambiar el variable. Y acá está ya el tercer paso. Ese está de más, me quedo mal. Espérense. El paso debe ser acá, ciclo igual falso. ¿Sí? Ahí cambié yo el ciclo. ¿De acuerdo? Debe estar acá arriba. ¿Sí? Se lo voy a mover inmediatamente para no causar conflicto. Ahí es. Ese es el paso 3 en este ciclo. ¿De acuerdo? Ya, ahí sí, todas las cosas. Ahí paso 1, paso 2, paso 3. Ahí yo cambio. Porque cuando la variable ciclo la hago falso, significa que cuando yo vuelvo acá, digo, ciclo, que es falso, es igual a verdadero, esto se hace falso. Y ahí el ciclo terminaría. ¿De acuerdo? Esa es como una forma. Ahora, fíjense acá. Yo le pregunto al usuario, ¿estoy cansado? Si el usuario responde que está cansado, entonces cambio. Esa es como la clave de este ciclo que ustedes van a tener que trabajar, porque ustedes le pueden decir, haz un programa que calcule el promedio de los números, el usuario puede ingresar cualquier número hasta que ingrese el valor 0. Ahí me están dando la condición de término. Hasta esto, hasta allá. Entonces ustedes van a leer y cuando dicen hasta que pase esto, entonces, mira, esa es la condición de término. Si alguien ingresa el valor 0, entonces termino. Si la suma de los números ingresados es mayor que 100, entonces termino. Entonces yo voy a establecer una condición. Si pasa esta condición, entonces esa variable que estaba afuera, que hacía que el ciclo se repitiera, va a cambiar a falso. Como yo no sé en qué momento se va a producir, tengo que hacer ese tipo de ciclo, porque son un tipo de ciclo que no sé cuántas repeticiones van a hacer. ¿Sí? Pero es lo mismo. Siempre que yo no sepa las condiciones que voy a realizar, tengo que estar atento a establecer la variable ciclo igual true, que es el símil de ser igual a 1, y después mientras esa variable sea igual a verdadero. ¿Ya? Y ahí después buscan la condición, y si esa pasa esa condición, ustedes cambian la otra. Esa es la forma de trabajar con los ciclos en los cuales yo no sé cuántas repeticiones van a hacer. ¿De acuerdo? Veamos un ejercicio. Veamos acá, dice, tenemos un ejercicio que se dice, un juego que se llama Adivinador. El objetivo de este juego es adivinar el número en la menor cantidad de intentos. ¿De acuerdo? Y nos dicen, realiza un programa que genere un número de forma aleatoria en el rango 0 a 100. Luego comience a solicitar al usuario que adivine el número, para lo cual debe ingresar su respuesta en el computador de a un intento. Una vez ingresado el número, el computador le debe indicar si el número a adivinar es mayor o menor y volver a preguntar. Este proceso se ejecuta hasta que se adivine el número. Hasta que se adivine el número. Es decir, yo no sé a priori cuántos intentos voy a tener. ¿Ya? ¿Cuánto me voy a demorar en adivinar el número? Porque supongo el computador va a generar el número al azar. ¿Cierto? Como genera el número al azar, ustedes le van a decir, oye, ingresa el número. Si te ingresaron el número y justo coincidió con el número que se ingresó, termina el tiro.
Si no coincide con el número que se ingresó, entonces me va a decir, oye, el número que pensé es mayor. Entonces me va a volver a preguntar un número y voy a volver a decir otro número. Y voy a volver a comparar. Y así voy a estar repitiendo, y no sabemos cuántas repeticiones, cuánto tiempo me va a tomar a mí adivinar el número. ¿Ya? ¿Se entendió el contexto? ¿Sí? ¿No? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya, vamos a hacer el juego. ¿Cómo me dicen que haga? Voy a partir mostrando el ejemplo de cómo sería. Ustedes pueden decir, por ejemplo, repetir es igual a true. Ahí pasó uno, inicialicé la variable. Pueden colocar mientras repetir, o para que sea más claro, si les complica esto, mientras repetir sea igual a true. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer mientras repetir sea igual a true? Voy a decir x va a ser igual a int de input. Y acá va a colocar ingrese su número. ¿Ya? Y acá está. Otra cosa que les va a servir también para tarea es que ustedes tienen que generar un número. El computador tiene que generar un número al azar, ¿cierto? Para eso estamos obligados, si vieron el video de la tarea, estamos obligados a usar la función, la librería random. Para traer una librería, Python tiene muchas librerías, esa es una de las gracias que tiene Python. Ustedes pueden traer from, nombre de la librería, el nombre de la librería es random, from random, import, y acá ustedes detallan cuál de esas funciones que están en esa librería van a traer. En este caso, randint. Randint es una función que nos permite generar un número entero, por eso es randint, es un entero random. Y ustedes van a colocar acá, por ejemplo, num va a ser igual a randint, y vamos a colocar que vaya desde el 1 al 100. Ese era, creo, el rango, no me acuerdo, para hacerlo exactamente, de 0 a 100. Entonces ustedes colocan acá 0 a 100. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí el número generado al azar. Ya sabemos el número que pensó el computador, que sería num. Este es el número que va a pensar el computador. Entonces, nosotros pedimos el número. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Se acuerdan cuándo terminaba? ¿Cuándo terminaría el juego? ¿Se acuerdan o no? ¿O les muestro el enunciado de nuevo? Ya, cuando el X, porque el X es ingresado por el número, como lo dice Benjamín, el X es el número que ingresamos nosotros. Y num es el que pensó el computador. Entonces ustedes dicen, si X es igual al número del computador, significa que la acerté. Entonces ustedes pueden decir acá, print, felicidades, acertaste. ¿Ya? Ahí estamos diciendo feliz. Y aquí es cuando se debiera acabar. Por lo tanto, acá ustedes dicen repetir es igual a falso. Porque ahí se acaba. Ahora, el if. ¿Por qué? Si el X no es igual al número, tengo que ver si el X es menor que el número. Si el número que yo ingresé es menor que el número que pensó el computador, yo voy a esperar que el computador me diga print el número es mayor. Para que me digan, oye, pensaste un número muy chico. El número es mayor. Ahora, else, porque ya tengo tres condiciones. Si no es igual y no es menor, es porque es mayor. Entonces, por eso puedo colocar else. No es necesario colocar otra vez el if. Si colocaron el if, válido. Pero a esa es la gracia del else. Es lo que me queda. El else significa eso. Si no se cumple que es igual, si no se cumple que es menor, es porque es mayor. Entonces yo coloco print el número es menor. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, ahí estaría nuestra solución. Tenemos el paso 1, declaramos la variable. El paso 2, establecemos la condición. Y el paso 3,
modificamos dentro del ciclo la condición. ¿Sí? Esto se va, fíjense, ustedes, como no hay nada más acá, va a volver arriba, va a volver arriba. Entonces, vamos a ejecutar con F5. Ingreso su número. Vamos a colocar 56. El número es menor. Ya sé que el número que pensó el computador está bajo 56. Entonces me voy a traer a un 30. Me dice que es aún menor. Entonces me tiro a un 10. Me dice que es mayor. O sea, yo de ahí podría desprender que el número está en el rango de 10 a 30. Entonces digo 20. Me dice que es mayor. Entonces está en el rango de 20 a 30. 25. Es menor. 23. Es menor. Está en el rango de 20 a 23. Por lo tanto, 21. Felicidades, acertaste. Ahí terminó porque el número que pensó el computador era el 21. ¿Cuántos números ingresé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Al séptimo intento le adiviné. ¿Se entendió? Muchachos, ¿se entiende? No, sí. Jóvenes, les voy a dejar un desafío ahora para que lo hagamos antes de que termine la sesión. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Dónde tendría que intervenir para contabilizar la cantidad de números que ingresé? Porque uno podría decir, acertaste en el quinto intento, acertaste en el séptimo intento, o más que hablar del séptimo, ingresaste 5 números, tardaste 5 números en adivinar, tardaste 3 números en adivinar, tardaste 7 números. ¿Qué tendría que modificarle a este programa para que ahora también contabilizara la cantidad de intentos? ¿Dónde cambiarían? ¿Qué cambiarían? Ya, hay que hacer un contador. Ya, entonces, ¿dónde dejaríamos el contador? ¿Dónde pondríamos el contador? Ideas. Dentro del ciclo, fuera del ciclo. ¿Qué dicen? José Pablo. Ya. 1 igual 0. Muy perfecto. En este caso, voy a cambiarle el i, muchachos. Voy a colocar cont para que ustedes sepan que es un contador. Cont vale 0. ¿Y por qué 0? Porque hasta antes del while, hasta ahí ustedes no han ingresado ningún número. Por lo tanto, ustedes dicen 0. ¿Dónde tendrían que hacer algún cambio posteriormente? ¿Dónde ustedes contarían? ¿Dónde creen ustedes que deberían contar? Ya. La pregunta para ustedes, Benjamín dice que debajo de cada print habría que contar, pero la pregunta es, ¿qué quieren contar? ¿Qué quieren contar ustedes, chicos, acá? ¿Los intentos fallidos o la cantidad de números que ustedes están ingresando? Porque aunque le adivines, igual es un número que ingresaste, por lo tanto cuenta. ¿Cierto? Más que intento fallido, ustedes están contando la cantidad de números que ingresaron para adivinar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde debiéramos contar? Si estamos pidiendo contar la cantidad de números. ¿Alguna idea? Después del input, correcto. Porque acá yo ingresé un número. Entonces ahí, como yo ingresé un número, mira, ya ingresé un número, entonces yo podría hacer contador más igual 1. Porque ingresé un número, mi contador aumenta. Eso es lo ideal. O sea, en todo caso, muchachos, este cont podría estar ahí, también podría estar acá. Lo importante es que ese cont más 1 esté después del input. Porque el input marca, ingresaste un número. Después está. Ahora, colocarlo dentro de los if, el if else también podría ser válido. También podría ser válido.
pero corres el riesgo de que, o sea, vas a repetir 3 veces. ¿Ya? Vas a tener que colocar contador más 1, contador más 1, contador más 1. Entonces dices, oye, ¿para qué lo voy a repetir 3 veces si ya aquí ya lo ingresé, lo puedo contar inmediatamente? ¿De acuerdo? Ahora, felicidades, acertaste en, cerramos comillas, coma, cont, coma, intentos. ¿Sí? Felicidades, acertaste en cont, intentos. Ahí es cuando voy a mostrar. Si hacemos Fn, hacemos F5, ¿cierto? Ejecutamos, ingresa su número, 50, me dice que es menor, entonces nos vamos a 30, me dice que es mayor, 45, me dice que es menor, ¿cierto? Déjenme. Estamos llenos de. Tenemos acá, ahí. Ya. 45 me dice que es menor. Sabemos que es mayor que 30 y menor que 45, entonces 37. Ahí acertaste en 4 intentos. ¿Se entendió? ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Se entiende, muchachos? Ok. Veamos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, me pasé, muchachos, sorry. Les mando al tiro, iba a hacer un cambio. Pero les dejo la inquietud. Por ejemplo, acá este es un intento, un juego. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer que este juego se repita 3 veces? Se los dejo ahí, se los voy a mandar ahora. Guardamos, ya está guardado. Se los voy a mandar ahora por el chat, muchachos, para que ustedes lo tengan. Si tienen consultas, mi correo es pedro.godoy@ucm. También puedo responder consultas. Espérense, enviárselo a todos. Les voy a subir la clase al link que tienen ahí en la página, por supuesto, en aula, digamos. Y quedo, mientras tanto, escuchando cualquier consulta que ustedes tengan al respecto. Si no hay preguntas, son libres. Ya, ¿les llegó, muchachos, el código? Yo veo que sí les llegó. Ya, muchachos, un gusto. Espero que les haya servido la clase. Que estén bien. Nos vemos. Cuídense.